¿Has escuchado el término transfeminicidio? El transfeminicidio es la violencia más extrema que culmina en la muerte que sufren las mujeres trans, que son las personas que biológicamente nacen con el sexo masculino, pero cuya identidad de género es femenina y adecúan su apariencia física a su identidad a través de intervenciones, ya sea hormonales o quirúrgicas. Es necesario hablar de transfeminicidios porque las violencias que sufren las mujeres trans no son casuales. Son violencias estructurales presentes en todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales y económicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera el transfeminicidio y en general las violencias contra la población LGBTI como un tipo de violencia de género motivada por el castigo e impulsada por prejuicios y discursos de odio que conducen a estos crímenes. La falta de estadísticas de estos crímenes y de datos oficiales ha llevado a la desatención, omisión e incluso a no hablar de este tema por parte de las instituciones de gobierno, pero es una terrible realidad. De acuerdo al informe Violencia Extrema, los asesinatos de las personas LGBT en México, de toda la comunidad LGBTI, las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a sufrir actos de violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas con 261 transfeminicidios, lo que representa el 55% del total de la comunidad, seguidas de los hombres gay homosexuales, con 192 casos, es decir, 40%. En noviembre del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia en la que el tema central fue el asesinato o transfeminicidio de una mujer trans y la falta de acceso a la justicia para la investigación y la resolución del caso en el país donde ocurrieron los hechos. El caso de Vicky, quien era una mujer trans y defensora de derechos humanos, y entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009 fue asesinada en San Pedro Sula, Honduras, mientras estaba vigente un toque de queda. Su cuerpo fue hallado en la vía pública con un balazo en la cabeza. Pero muchos de estos crímenes también suceden a manos de sus parejas o exparejas, es decir, personas del entorno cercano. En Oaxaca, en estos últimos meses, fueron asesinadas Giovanna Angulo y Sherlyn, dos mujeres trans. Dos de los miles de casos que posicionan a México de 2008 a la fecha a la cabeza como uno de los países con más alto índice de violencia contra la comunidad trans. En segundo lugar, solo después de Brasil, con 3.664 asesinatos registrados. Las mujeres trans han sido invisibilizadas, como muchos otros grupos en situación de discriminación, y la impunidad ante estos crímenes es el claro ejemplo del círculo de estigma, discriminación y violación a derechos humanos al que se enfrentan. Terminar con la violencia estructural y transformar los prejuicios es tarea de todas las personas. Así que, sigamos hablando de estos términos, sigamos hablando de transfeminicidios. Yo soy Alma Bautista y esto es Tercer Espacio.